Estamos de vuelta a las 8:45. Después de discutir, conversar en realidad con Wilson Romero, el investigador de la Universidad Rafael Landívar, que entiende la metodología y que ha respondido a nuestras dudas sobre esa encuesta nacional de condiciones de vida, Pedro Trujillo tiene la primera argumentación respecto de qué ha entendido, en qué está de acuerdo y en qué está en desacuerdo. Mira, yo sustancialmente para hablar... Esto es de la pobreza, vamos a poner primero la base. Es delicado porque parece que uno está diciendo que no hay pobreza. No, yo no estoy diciendo eso, partamos de esa base. Hay una pobreza constatada y es algo que es indiscutible, como hablábamos en el corte, o Paola hacía referencia. Eso es cierto. De esta encuesta yo sustancialmente cuestiono la metodología, que es la que me lleva a decir que hay 9 millones de pobres, a fin de cuentas. Con otra metodología yo puedo decir que solo hay 6 millones de pobres, o 5, que ya son suficientes para hablar de eso en cualquier otro día. Porque lo que tú decís es que la metodología hace que por unos centavos, correcto, las personas puedan cambiar de pobres a estadísticamente no pobres, digamos. Correcto. Te pongo el ejemplo, él habla de los quintiles. El informe presenta 5 quintiles. Los que más le han afectado al consumo no han sido los pobres. Por ejemplo, el quintil 1 más pobre, 0%, no le ha afectado. El quintil 2, solo 2%. Pero está el quintil 3, que es esa clase media o esas personas que aspiran a una clase media, que han pasado de 9.700 que sale a 8.500. Y al haber pasado de 9 a 8, se han caído por debajo de los 10 que han puesto. Si tú haces una canasta que en vez de 10 valga 8, todos estos no son pobres. Hablamos en número. ¿Y cómo hago yo una canasta, oiga, que vale 10 en 8? Muy sencillo, por sustitución de producto, que es un tema que no recoge la metodología. Tú vas y dices, bueno, usted para tener 2.500 calorías necesita 100 gramos de frijol, 200 gramos de carne, 400 mililitros de leche, lo que sea, y le das un precio de mercado. Lo que no te hace la metodología es que un pobre, cuando no tiene los 2 centavos para comer los frijoles, agarra un producto sustitutivo más barato de los dos que posiblemente le aporte la misma cantidad calórica. ¿Me explico? Y obviamente consigue una canasta más barata. Como tú no sabes qué come la gente, porque la metodología no es cualitativa, sino que es cuantitativa, ¿usted consume leche? No, está mal. Pero si yo me siento con usted y veo que durante el día consume alimento sustitutivo, posiblemente esto daría otro resultado. Ese es mi punto, nada más. Yo entiendo tu punto, pero creo que funciona a la inversa. Cuando nos dice Wilson que no midieron la calidad del consumo y que el resultado es peor, podría ser peor, y nos explicaban con Quique el jueves que tampoco lo que está viendo es consumo, no necesariamente de ingresos monetarios, sino si tú cultivas frijol en tu casa, eso entra como consumo. Si tú criaste un pollo, entra como consumo, aunque no percibas el ingreso. Si se hiciera una medición del ingreso real de los guatemaltecos, nos explicaban, la cantidad de pobres sería aún mayor. Y es válido cuestionar la metodología, sobre todo porque en el 2011 el INE hizo un ejercicio que yo considero que es desastroso, que no lo pueden comparar con el de ahora, porque no quedó constancia de la metodología, no saben cómo lo midieron, pero aún así lo que nos está reflejando esto, un poco más, un poco menos, es la masa de pobreza que hay en el país. Pero a lo mejor si no es 60%, tal vez puede ser 65%. A lo mejor vamos muy mal, pero vamos avanzando, no lo sé. O si son 50, no lo sé. 50% yo la posición, ya es razón suficiente para que nos pongamos... Entiendo el punto de Pedro, pero honestamente siento que eso es más bien cosmético o accesorio. ¿En qué sentido? Es que... Porque sean 9 o sean 6 millones. O sea, lo que queda bien claro aquí es que como sociedad y como modelo económico y político estamos fracasando. Esa es la verdad. Porque ¿cuál es la obligación de una sociedad responsable? La obligación es calidad de vida, crecer lo suficiente para que todos sus integrantes puedan tener calidad de vida, y nosotros no estamos logrando eso definitivamente, sean 500,000 más o 500,000 menos, que es una cifra gigantesca. Y entiendo la precariedad de la medición y la arbitrariedad que pueda tener una metodología. Pero Pedro, cuando contrastas esta información que acabamos de obtener con la información que nos dice que por lo menos 8 municipios guatemaltecos tienen un índice de desnutrición tan alto como el de los peores municipios africanos o los peores distritos africanos, cuando estudiamos el caso de que 1 de cada 2 niños que nace en este país no logra desarrollar apropiadamente sus facultades mentales, su cerebro, porque careció de los elementos nutricionales apropiados.
es calamitosa la situación de Guatemala y realmente la discusión, más allá de centrarla en quién es culpable o quién tendría que haber hecho más, yo veo que rápidamente, sobre todo en redes sociales, se ha orientado a recriminarle a sector privado organizado. Otros se han orientado a recriminarle al Estado y a los políticos. Yo la verdad es que creo que aquí deberíamos desarrollar una discusión bastante menos, voy a decir, de partidista o de bando ideológico o de posicionamiento social, y en realidad deberíamos tratar de entender qué fregados hacemos para que en 20 años este país cambie. Eso es cierto. Que se puede lograr. Pero por tenemos eso ejemplos de países que lo han logrado. Pero yo lo que rechazo es la palabra fracaso. Sí estamos mal, estoy de acuerdo, pero si aceptan los datos es un... No. ¿Por qué no es un fracaso? Te voy a contar por qué. Por ejemplo, en el índice de desarrollo humano, Guatemala en el 2013 tiene 0,60 y en el 2005, porque no hay 0,50. ¿Vamos mejor? Vamos muy despacio, de acuerdo. ¿Hemos fracasado por no haberlo hecho a la velocidad deseada? De acuerdo. ¿El crecimiento es insuficiente para que esto en 10 años se arregle? De acuerdo. Pero no estamos fracasando, lo que estamos es avanzando demasiado lento. Ese es mi punto sustancial. Porque tú la metodología, si en vez de 9 millones cambias la metodología y pasas a 6... Pues chica, son muchísimos, es un desastre. A mí me parece, eso de acuerdo. A mí me parece claramente una forma de fracaso esa lentitud. Si lo queremos ver así. Creo que también es especial desde la forma en que lo presentaron ellos. ¿Recuerdan ustedes el mapa que colocan durante la conferencia y cómo se va ubicando la pobreza en diferentes lugares? Muy interesante la pregunta de Juan Luis, donde dice, pero cuando uno viaja al interior, uno puede observar que la economía parece dinámica. Él lo dijo, hay una gran paradoja acá. En promedio crecemos en nuestra economía 3.5, 3.8 en los mejores años, y luego descubrimos, ahí está el mapa que han mostrado con los puntos más críticos, y creo que hay que hablar más bien de una geografía de la pobreza, y él lo dijo muy bien. En unos lugares no se podría hablar de tal fracaso, pero en otros lugares evidentemente sí se puede hablar de modelos completamente fracasados. Creo más bien en que este es un indicador que nos está diciendo 9.4 millones de pobres, pueden ser 6.5 millones de pobres, pero en todo caso hay fracasos en lugares estratégicos. Segundo, a mí me llama la atención cuando habla él de metodologías que son más integrales e ir a hablar de esa calidad de vida. Por ejemplo, cómo se atraviesa la línea entre una pobreza extrema y una pobreza general, pero también evaluar cualitativamente qué acceso tienen esas familias a educación, acceso a los servicios básicos como transporte, agua, electricidad. En este país aún hay un número muy reducido de personas que no tienen electricidad. Y lo dijo claramente Wilson, estamos acá en la ciudad, pero si te trasladas hacia Chinautla, la realidad es completamente distinta. Entonces creo que hay que hablar de geografías en donde todavía, en donde sí califica decir está completamente fracasado. Pero ninguna te puntea lo suficientemente bien como para que digas que funcionó la política social. Las zonas urbanas, dijo él, que son las que reflejan o que provocan ese espejismo. Y fue cuando justamente yo intervine y dije, bueno, si nos vamos a fijar en una economía de consumo, podemos hablar de crecimiento en muchos lugares, pero no solo es una economía de consumo. En todo caso, una u otra metodología van a llegar a reflejar lo mismo. O sea, hay millones de pobres. ¿Y cuál es la atención que le damos como sociedad, no únicamente como Estado? Se trata de todo. Mira, ¿habéis leído la encuesta? ¿Habéis visto la encuesta? Sí, yo lo he visto. La encuesta viene a tener ¿cuántas páginas? ¿40? No, un poco más. No. 50 páginas. ¿La encuesta? ¿El informe original? No, la encuesta. El cuestionario. Ok, el cuestionario viene a tener 30 páginas o 40 páginas. El cuestionario. Si tú lees el cuestionario, hay una enorme, no muchas, una enorme cantidad de percepción. Por ejemplo, hay una pregunta que me llamó la atención, entre otras, porque son 40 páginas. ¿Usted cree que se considera que vive mejor o peor que el año pasado? Claro, son como las encuestas de victimización. Correcto. Sí, la percepción. Ese es mi punto. Mi punto es que estas encuestas, Juan Luis decía, no sé si en cámara o fuera de cámara, se puede desligar este tema de una lucha ideológica y afrontarla como un tema de debate serio. Claro, y la pregunta es la guinda del pastel. Si tiene una carga ideológica, ese es mi punto. Ese es mi punto. Mi punto es que esto no está planteado
como Juan Luis apuntaba, que yo lo comparto. Esto está planteado ideológicamente. Y por eso Wilson dice, no, el modelo de desarrollo económico de libre mercado ha fracasado. Sí, no, discúlpame, depende cómo te hagas la encuesta. El Instituto Nacional de Estadística plantearía resultados ideológicamente. Pues, muy sencillo, en función de las encuestas del gobierno que del Partido Patriota. Mira lo que hicieron en el 2011. Ahí tienen la otra encuesta. Yo lo que creo que hay que ver realmente que tenemos un país muy pobre. Sí. Eso estamos de acuerdo. Desigual. Pero no es igual desigualdad que pobreza. Martín Krause lo explica muy bien. Pobre. El problema es la pobreza, no la desigualdad. Entre los que tienen 1.000 millones y 10.000 millones no hay discusión. Bueno, pero no, al hablar de la desigualdad no estoy apostando a la igualdad esa que tú estás Pobreza, vámonos a la pobreza. ¿ya? ¿El país está mal en pobreza? Sí, indiscutiblemente. Hay una pobreza visible que creo que sin estadística y sin encuesta todos la vemos, gente que no come. ¿Y hay que hacer políticas públicas subsidiarias de eso? Sí, yo no tengo ninguna duda. El problema es cuando se manejan los percentiles y los quintiles en más menos 500 para llegar a la conclusión de que estamos tan mal que estamos peor que hace 5 años. Y a lo mejor llega a la conclusión de que no estamos tan mal como hace 5 años. Estamos ligeramente igual o superior. Y no ha sido un fracaso, ese era mi punto. Sí estamos mal, sí lo hacemos mal. Pero hacerlo de una manera tan lenta, hacerlo de una manera tan lenta, sacrifica vidas de muchas personas. De acuerdo, y de la acuerdo, sociedad tiene que ponerse una meta Eso mayor. Y es que ahora En eso de no acuerdo. nos fijamos y no se ven las políticas públicas que realmente pretendan transformar esa realidad. Desde la partida de que en los últimos 2 gobiernos ha habido una política social que se ha acuñado principalmente en programas sociales para que esos extremadamente pobres no se mueran de hambre y suban su calidad de vida, y lo que nos está mostrando es que aumentaron casi en 10% la cantidad de gente que vive en condiciones de subsistencia y sobrevivencia. Es obvio que no funcionaron, que invertimos X cantidad de dinero para dar pagos irregulares, arbitrariamente, sin ninguna línea de base, que no somos capaces de decir ahora sirvió de algo o no sirvió. Para mí eso es un gran reflejo del fracaso. A mí realmente me gustaría ver en esta sociedad una discusión y llegar a una conclusión de cuál plan seguimos, cómo nos comprometemos a un plan a 20 años plazo, cuál tendría que ser nuestra meta, cómo vencemos estos índices grandes de pobreza. Lo han logrado otros países, incluso de la región, se puede hacer. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.